grabar. Ya está grabándose. Y, a ver, una persona va a entrar, ya está. ¿Ok? Muy bien, pues entonces compartiremos la pantalla para empezar a explicar este tema. Aquí está. Ok, aquí estamos. Muy bien. Esta es nuestra presentación de la unidad 3. ¿Ok? Fuentes internacionales del derecho internacional privado. Para esto, pues obviamente vamos a ver muchas de las cosas que estuvimos viendo el semestre pasado. En este caso, tenemos que las fuentes internacionales, muchas de estas ya las conocemos, son tratados, costumbre internacional, jurisprudencia internacional, doctrina internacional, congresos y conferencias. Sobre esto, pues es más que nada un repaso de lo que vimos el semestre pasado. En derecho de los tratados vimos principios del derecho de los tratados y dijimos que son 4 principios del derecho de los tratados. Los tratados se rigen por el pacta sunt servanda, el res inter alios acta nec nocere nec prodesse potest, es consensum adveniat vinculum y jus cogens. Pacta sunt servanda significa que los pactos se cumplen, los tratados se cumplen. Muchas veces el problema es que muchos doctrinarios hablan de que debe ser cumplidos de buena fe. Pues no, porque si no sería pacta sunt servanda bona fides. Entonces nada más es pacta sunt servanda. No necesitamos ni siquiera que exista la buena fe, se cumplen porque se cumplen. Aquí la situación está en que nosotros hemos sido muy criticados en el derecho internacional por el hecho de que técnicamente se ha dicho que los tratados internacionales no se cumplen, como no hay coercibilidad en el medio internacional, los tratados no se cumplen. Señores, el punto es que sí se cumplen, o sea, los que vemos en las noticias cuando sale una noticia de este talante, pues la verdad es que pues son situaciones muy especiales, son situaciones muy distintas. En cambio, la situación de los tratados es que en la mayoría de los casos sí se cumplen. Y si tan se cumplen, que desgraciadamente nosotros decimos cuando no se incumple, cuando se incumple un tratado, pues generalmente salen las noticias, pero no se dicen las noticias cuántos tratados sí se cumplen. Y mañana vamos a hacer nuestro comentario sobre un tratado que tiene una necesidad de que se cumpla impresionante. Y vamos a ver eso mañana. El res inter alios acta nec nocere nec prodesse potest significa los tratados solo obligan a las partes que lo celebran. Es decir, un tercer estado no puede ser afectado por un tratado celebrado entre otros dos, o un tercer estado no puede ser afectado por un tratado que fue celebrado entre otros estados. El consensum adveniat vinculum significa que los tratados son consensuales, es decir, basta la simple manifestación de voluntad para que entonces se considere que el tratado es obligatorio. Y por último, el jus cogens, que significa que el tratado no debe ir en contra del derecho internacional o de principios fundamentales del derecho internacional. Yo siempre pongo como ejemplo el tratado soviético-alemán de 1938, en el cual se supone que fue un tratado de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, pero sucedió algo muy interesante en ese tratado. Como ellos no se iban a agredir, lo que hicieron fue agarrar a Polonia y dividírsela entre los dos. Eso ya estamos hablando de que es un principio de derecho internacional. Todos los estados tienen derecho a su integridad territorial. Por lo tanto, lo que hicieron Alemania y la Unión Soviética, pues es un tratado que ahorita, a la luz del jus cogens, no podría generar ninguna obligación respecto de los estados que lo celebran. Ahora bien, nosotros hablamos de los elementos de los tratados como qué es el paso o los pasos que se tienen que hacer para poder cumplir con los del tratado. Aquí la situación está en el inicio de negociación. Si ustedes recuerdan, en Derecho Internacional Público, el principio de la negociación generalmente es una invitación que se hace ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en otro país, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, invitándolo
para comparecer a una conferencia multinacional. Cuando estamos hablando de un tratado bilateral, normalmente los jefes de Estado se llaman entre ellos, ponen en tela de discusión el problema que comparten y entonces después se manda la negociación a la Secretaría o a los Ministerios de Asuntos Exteriores y posteriormente ellos ya hacen lo necesario para poder llevar a cabo el tratado o llevar a cabo alguna situación relacionada con él mismo. Ahora, el siguiente punto sería congresos y conferencias en derecho internacional público. Hay que hacer la diferencia porque en derecho internacional privado vamos a tener por ahí alguna situación de distinción. Para llevar a cabo tratados, sabemos que los congresos son reuniones de jefes de Estado que tienen como fin llevar acuerdos entre ellos a nivel de jefes de Estado. Lo que va a ocurrir el 22 de abril de este año, en el cual se supone que tendría que ir el señor Andrés Manuel López Obrador a lo del Acuerdo de París, es un congreso, a final de cuentas. Pero, bueno, algunas veces se puede permitir que vaya el ministro de Asuntos Exteriores, como pretende el señor López Obrador que suceda, porque piensa mandar a Marcelo Ebrard. Y las conferencias son reuniones de funcionarios de menor nivel, van ahí desde los ministros de Asuntos Exteriores hasta otros que no son funcionarios de alto nivel en los ministerios de Asuntos Exteriores a negociar tratados. Las conferencias y los congresos en materia de derecho internacional público y principalmente en materia de adopción de tratados son muy distintos a los que vamos a ver en derecho internacional privado. Ahora bien, ya habíamos comentado esto en el semestre pasado. Cuando tú vas a negociar un tratado, ya sea en un congreso o ya sea en una conferencia, lo primero que tienes que hacer es entregar tus plenos poderes. Los plenos poderes son documentos expedidos precisamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se te capacita o se te autoriza para negociar un tratado. Y se tienen que entregar ante el presidente de la conferencia. Si lo haces así, entonces tú tienes capacidad para poder negociar a nombre de un país y te dan unos documentos que se llaman acreditaciones, que son credenciales de la propia conferencia para que tú puedas entrar y salir cuando tú necesites. Ahora bien, la acreditación de los plenos poderes va a ocasionar que la persona que acredita sus plenos poderes es la que va a estar representando al país, o las personas que acrediten sus plenos poderes van a ser los que van a estar representando al país. Primero, lo que se hace es organizar mesas de debate, porque el tratado no se discute en una sola sentada, sino que generalmente se parte y las partes, las mesas de trabajo van a discutir partes del tratado. De tal modo que ante esta circunstancia, lo que van a hacer los señores que trabajan en la negociación, pues se van a sentar con otros negociantes de otros países y van a aprobar una parte del tratado. Solamente hay una sesión plenaria donde se discute todo. Pero en estas partes, en estas reuniones de partes del tratado, los estados que integran la mesa tienen que aprobar el texto de su parte, por lo menos. Y ya después se discutirán los problemas que pueda existir en otras cuestiones en la sesión plenaria. Entonces, la determinación de las mesas de trabajo va a ocasionar primero la necesidad de la adopción del idioma. Eso es muy importante también. Yo siempre comento, pues imagínate que te toca con Argentina, con Bolivia, con Uruguay, con Brasil, y entonces dicen, pues vamos a escoger el idioma, pues ni modo que agarremos el inglés, por obvias razones el español, y aunque me digan, es que Brasil es portugués, pues el portugués se parece más al español de lo que muchos piensan, entonces se puede hacer una situación relacionada con el español y los brasileños van a poder hacer su intervención. No hay tanto problema en eso. Pero, pues muchas veces cuando te toca con otros países, como que te toca Togo y Austria y Japón y Corea y México, pues no hay otra más que el santo inglés, ¿no?
técnicamente esa es la determinación del idioma y esa es la determinación de las mesas de trabajo. No omito comentar que generalmente los tratados se traducen en todos los idiomas oficiales de la ONU, que ustedes ya conocen. Ahora bien, ahora sí, cuando ya las mesas de trámite, las mesas de trabajo ya aprobaron sus partes del tratado, entonces se integra todo en uno y entonces se hace una discusión plenaria. Esa sesión plenaria es prácticamente la última parte, aunque no siempre es en la misma conferencia. Hay conferencias en las cuales generalmente la sesión plenaria pues es sobre todo lo que se ha tratado en la conferencia y a lo mejor pueden ser apenas 2 o 3 capítulos del tratado. Entonces, en esas circunstancias, pues no hay una sesión plenaria final, sino hasta que se cita a las partes para llevar a cabo la firma del tratado. Eso es una situación de procedimiento. Me quedan 5 minutos, así que voy a tratar de explicar la siguiente diapositiva y si se me corta, pues ya saben que inicio una sesión de inmediato. El texto del tratado se distingue o se divide en preámbulo, exposición de motivos, cuerpo del tratado y adopción del texto. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo es una parte del tratado donde normalmente se cita quienes están presentes en la negociación. El preámbulo sirve para que entonces podamos empezar a ver las situaciones de negociación, quienes están interviniendo, y después se pasa a la exposición de motivos. La exposición de motivos es exactamente igual que una exposición de motivos de una ley. ¿Por qué el tratado es importante? ¿Por qué el tratado se tiene que celebrar? Ante esa circunstancia, la exposición de motivos va a causar necesariamente una exposición de las razones por las cuales se cree que es necesario celebrar ese tratado. Posteriormente encontramos el cuerpo del tratado, que en este sentido sería el articulado, los estatutos, los artículos en los cuales que congeniaron los estados parte, y posteriormente tenemos la adopción del texto. La adopción del texto es, digamos, ya la conclusión en la cual pues prácticamente se dice todos los estados están de acuerdo o a estos estados están de acuerdo y estos estados no están de acuerdo, y entonces se lleva a cabo la preparación para la firma del tratado. Entonces, lo que van a hacer los estados es que van a agarrar su plumita y van a firmar el tratado ya para dejarlo como un texto definitivo. Esto es el texto del tratado y entonces vamos a tener que ver algunos elementos fundamentales. La autenticación. La autenticación es el primer paso después de que se negoció todo el tratado. ¿Y qué significa la autenticación? La firma del tratado. Como lo acabamos de mencionar, dijimos que la firma del tratado técnicamente iba a ser el establecimiento de un texto ya definitivo, de un texto auténtico. Obviamente, cuando se firma el tratado, se autentica, normalmente el texto se queda como definitivo, ya no se le pueden hacer cambios. Y si es necesario hacerle cambios, pues se tendrá que hacer en otra conferencia o se tendrá que hacer un protocolo o se tendrá que hacer un tratado nuevo, pero ya ese tratado ya no puede ser modificado de ninguna forma. Así que los puntos pendientes, si por alguna razón se quedan, insisto, tendrían que hacerse en un protocolo o bien se tendría que hacer una nueva reunión para poder llevar a cabo el texto de ese tratado. También se abre paso a la ratificación. Ya cuando los estados ya firmaron el tratado, se pasa a lo que nosotros conocemos como la ratificación, que en este sentido lo vamos a entender como sentidos distintos, como un acto del Senado, como un acto del presidente o como un instrumento de ratificación. Ya dijimos que los tres sentidos son distintos y muchas veces se confunden, porque por ejemplo, hay gente que dice, el tratado ya está, no, falta que lo ratifique el Senado. Y la ratificación del Senado es forzosamente un acto del Senado. No. ¿Por qué? Porque el Senado, de acuerdo con el texto constitucional, solamente es aprobación. Es decir, solamente va a consistir en la aprobación del texto del tratado.
A ver, tengo muchos chats, no sé si sean protestas o ya me van a poner huelgas. Votó por un paro, no, ya se votó, lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho, no estamos permiso, no estamos permiso. De hecho, no estamos permiso, todo el grupo está de acuerdo, pues ya se hubieran ido todos. Una de Timbiriche, pues ok, por Dios, ignorar, decidido ignorarnos, pues, híjole. Sí me escuchó mi sí al pasar lista. Bueno, entonces no hay nada importante. Se va a cortar ya. Ahorita nos vemos porque ya se va a cortar. Inicio la siguiente sesión. ¿Ok? Ahorita nos vemos.